Siempre supe que el día que mi padre muriera, todo cambiaría. Lo que no esperaba era descubrir hasta qué punto Regina, mi madrastra, había estado planeando este momento durante los últimos 15 años. Mi padre, Eduardo Martínez, era un empresario exitoso que había construido un imperio inmobiliario desde cero. Después de la muerte de mi madre, cuando yo tenía 12 años, se casó con Regina 2 años después. Ella llegó a nuestras vidas con su hija Catalina, quien tenía mi misma edad. Desde el primer día, supe que algo no estaba bien. Tu padre necesita una mujer que lo cuide, Carolina, me dijo Regina la noche que se mudó a nuestra casa. Y tú necesitas una madre que te enseñe a ser una verdadera dama. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Durante años, observé cómo Regina manipulaba sutilmente a mi padre. Pequeños comentarios aquí y allá, sugerencias aparentemente inocentes que siempre terminaban alejándome más de él. Mi padre, cegado por lo que él llamaba una segunda oportunidad en el amor, no veía o no quería ver la verdad. Carolina, tu padre está muy ocupado para ir a tu graduación, decía Regina con falsa preocupación. Además, ¿no crees que sería mejor no estresarlo con estas pequeñeces? Su salud es lo primero. Mientras tanto, Catalina recibía todo, el mejor auto al cumplir 18, viajes internacionales, una educación en las universidades más prestigiosas. Yo tuve que trabajar desde los 16 años para pagar mis propios estudios, a pesar de la fortuna de mi padre. Es por tu bien, insistía mi padre cuando le cuestionaba. Regina tiene razón, necesitas aprender el valor del trabajo duro. La última vez que vi a mi padre con vida, hace 3 meses, algo era diferente. Me llamó a su oficina en casa, un lugar al que Regina había declarado prohibido para mí años atrás. Carolina, mi pequeña, su voz sonaba cansada, sus ojos amarillentos delataban que su enfermedad estaba empeorando. Hay algo que necesito que sepas. Regina interrumpió antes de que pudiera decirme más. Eduardo, el doctor dijo que necesitas descansar. Carolina ya se iba, ¿verdad? Esa noche, mientras salía de la casa, mi padre me detuvo un momento. Con manos temblorosas me entregó un sobre. Guárdalo, susurró. No lo abras hasta que sea necesario. Confía en mí. 3 días después, mi padre falleció. El funeral fue un espectáculo organizado por Regina. Ella, vestida de negro diseñador, interpretó perfectamente el papel de la viuda desconsolada. Catalina, a su lado, apenas podía ocultar su sonrisa mientras susurraba con sus amigas sobre la herencia. Es una tragedia, sollozaba Regina frente a las cámaras de la prensa local. Eduardo era el amor de mi vida, pero prometo continuar su legado y mantener unida a esta familia. Una semana después, Regina organizó una cena formal en la casa familiar. Todos los socios importantes de mi padre estaban presentes, junto con abogados y ejecutivos de la empresa. Carolina, querida, la voz de Regina sonaba dulce, pero sus ojos brillaban con malicia. Creo que es momento de aclarar algunos asuntos importantes. El abogado principal de la empresa, el doctor Vega, quien siempre me había parecido demasiado cercano a Regina, se puso de pie con unos documentos en la mano. Según el testamento más reciente del señor Martínez, comenzó, todos sus bienes, incluyendo la empresa, las propiedades y las cuentas bancarias, pasan a manos de su esposa, la señora Regina Martínez. El silencio en la sala era ensordecedor. Regina sonreía mientras Catalina aplaudía suavemente. Como pueden ver, continuó Regina, Eduardo confió en mí para manejar todo su patrimonio, y mi primera decisión como nueva CEO de Martínez Inmobiliaria es hacer algunos cambios necesarios. Se giró hacia mí, su máscara de amabilidad completamente abandonada. Carolina, querida, creo que es momento de que sigas tu propio camino. Ya no habrá lugar para ti en la empresa, y necesitaré que desalojes tu apartamento para el final de la semana. Era propiedad de tu padre. Después de todo, Catalina soltó una risita. ¿Qué harás ahora? ¿Huérfana? ¿Finalmente conseguirás un trabajo real? Los invitados murmuraban incómodos, pero nadie se atrevió a defender mi posición. Años de manipulación por parte de Regina habían dado sus frutos. Todos creían que yo era la hija problemática que nunca había estado a la altura del apellido Martínez. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso del sobre que mi padre me había dado en mi bolso. Durante 3 semanas lo había mantenido cerrado, respetando su última voluntad, pero ahora entendía por qué me había dicho que esperara hasta que fuera necesario. Es interesante que menciones el testamento, Regina, dije con calma, sacando el sobre, porque tengo algo que podría interesarte. El rostro de Regina perdió color cuando vio el sobre. ¿Qué es eso? Una carta de mi padre, respondí, abriéndola con cuidado, fechada 3 días antes de su muerte, y viene con algunos documentos muy interesantes. El doctor
Vega se acercó rápidamente. Cualquier documento debe ser validado por mí como abogado de la familia. Oh, no se preocupe, doctor Vega. Sonreí. De hecho, usted aparece mencionado aquí, junto con algunas transferencias bancarias muy curiosas a cuentas en las Islas Caimán. Regina se levantó bruscamente, su silla cayendo al suelo. Esto es ridículo. Guardias, no me tocaría si fuera usted. Advertí al guardia que se acercaba. No cuando tengo pruebas de cómo Regina ha estado desviando fondos de la empresa durante años. Con la ayuda del doctor Vega, saqué más documentos del sobre. Mi padre no era tonto. Regina, sabía exactamente lo que estabas haciendo. Cada transferencia, cada documento falsificado, cada decisión de la junta manipulada, él lo documentó todo. Mientes, gritó Catalina, pero su voz temblaba. Y hay más, continué, disfrutando como el rostro de Regina se transformaba con cada palabra. ¿Recuerdas esos contratos con empresas fantasma en Panamá? ¿Los sobornos a funcionarios públicos? ¿Las propiedades compradas con dinero lavado? El doctor Vega comenzó a retroceder hacia la puerta, pero dos hombres trajeados le bloquearon el paso. ¿Quiénes son ustedes?, exigió Regina. Agentes de la Unidad de Delitos Financieros, respondió uno de ellos, mostrando su placa. Hemos estado siguiendo este caso durante meses, gracias a la colaboración del señor Martínez antes de su fallecimiento. Regina se derrumbó en su silla, toda su arrogancia desaparecida. Eduardo, ¿lo supo todo este tiempo? Mi padre era más inteligente que tú, Regina, respondí. Sabía que intentarías tomar el control de todo después de su muerte, por eso se aseguró de dejar un testamento verdadero con su abogado personal, no con tu cómplice. Los agentes comenzaron a leer los derechos a Regina y al doctor Vega. Catalina lloraba en un rincón, sus sueños de riqueza desvaneciéndose. El verdadero testamento de mi padre, anuncié a los presentes, me nombra como única heredera y CEO de Martínez Inmobiliaria. Todos los documentos han sido verificados y autenticados. Mientras los agentes escoltaban a Regina fuera de la mansión, se giró hacia mí una última vez. ¿Por qué esperaste? ¿Por qué no nos expusiste antes? Porque mi padre me enseñó la importancia de la paciencia, respondí, y que la mejor venganza es aquella que se sirve fría. Esa noche, mientras los invitados se retiraban y los periodistas comenzaban a llegar atraídos por el escándalo, me senté en el antiguo despacho de mi padre. Abrí el último documento del sobre, una carta personal. Mi querida Carolina, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó. Lamento haberte hecho pasar por todo esto, pero necesitaba mantener a Regina confiada hasta el final. Siempre fuiste mi mayor orgullo, y sé que llevarás nuestro legado más lejos de lo que yo jamás pude. Te amo, papá. Una lágrima cayó sobre el papel mientras sonreía. El juego de Regina había terminado, y era hora de reconstruir el Imperio Martínez, esta vez sobre cimientos de honestidad y justicia. Pero esto era solo el comienzo. Lo que descubrí en los días siguientes sobre los verdaderos planes de Regina haría que este día pareciera solo el preludio de una historia mucho más oscura. Los días siguientes al arresto de Regina fueron un torbellino de revelaciones. Mientras revisaba los archivos en el despacho de mi padre, cada documento que encontraba abría una nueva puerta hacia un laberinto de corrupción más profundo de lo que había imaginado. Señorita Martínez, me interrumpió María, la antigua secretaria de mi padre, una tarde mientras revisaba documentos. Hay algo que debe ver. María había trabajado para mi padre durante 20 años, mucho antes de que Regina apareciera en nuestras vidas. Su lealtad siempre había estado con él. Y ahora, con sus ojos llenos de preocupación, supe que lo que tenía que mostrarme era importante. Tu padre me pidió que guardara esto, dijo, sacando una USB de un compartimento secreto en su viejo reloj de escritorio. Me dijo que solo te lo entregara si algo le sucedía y Regina era arrestada. Con manos temblorosas, conecté la USB a mi computadora. Lo que apareció en la pantalla me dejó sin aliento. Documentos, fotografías y videos que revelaban una red de corrupción internacional. Regina no solo había estado desviando fondos de la empresa, había estado utilizando Martínez Inmobiliaria como fachada para una operación de lavado de dinero masiva. Esto es, murmuré, mientras las imágenes pasaban ante mis ojos. Hay más. María se acercó y abrió una carpeta específica. Tu padre descubrió que la muerte de tu madre podría no haber sido un accidente. El mundo se detuvo. ¿Qué? Las fotografías mostraban a Regina en reuniones con personas sospechosas semanas antes de la muerte de mi madre. Había registros de llamadas, transferencias bancarias y, lo más perturbador, un informe médico alterado. Regina conocía a tu padre mucho antes de la muerte de tu madre, explicó María. Ella había intentado hacer negocios con la empresa años atrás, pero tu madre, como directora financiera,
bloqueó sus propuestas al descubrir irregularidades. Mi madre, Ana Martínez, había sido conocida por su integridad inquebrantable. Su accidente automovilístico había ocurrido después de una reunión tarde en la oficina, donde, según los registros que ahora veía, había estado investigando una serie de transacciones sospechosas. El detective González quiere verte, continuó María. Ha estado trabajando en el caso desde el arresto de Regina. El detective González resultó ser un hombre de mediana edad con ojos astutos y una determinación tranquila. Se reunió conmigo en mi oficina al día siguiente. Señorita Martínez, comenzó. Lo que hemos descubierto va más allá de un simple fraude corporativo. Regina Vázquez, antes de ser su madrastra, era conocida en ciertos círculos como la viuda negra de los negocios. Me mostró un expediente detallado. Regina había estado casada 2 veces antes que con mi padre. Ambos maridos habían muerto en circunstancias sospechosas, dejándola con control total de sus empresas. Su padre comenzó a sospechar hace aproximadamente 3 años. Continuó González. Contrató investigadores privados, recopiló evidencia, pero necesitaba tiempo para construir un caso sólido. Desafortunadamente, su enfermedad progresó más rápido de lo esperado. ¿Está sugiriendo que Regina también tuvo algo que ver con la muerte de mi padre? González asintió gravemente. Encontramos trazas de un veneno específico en las muestras de sangre de su padre. Un veneno que causa síntomas similares a su enfermedad hepática. Regina tenía acceso a su medicación diaria. La revelación me golpeó como un puñetazo. Regina no solo había manipulado y robado, había sido una asesina todo el tiempo. Mientras procesaba esta información, Catalina apareció en mi oficina sin anunciarse. Su rostro, normalmente arrogante, mostraba signos de haber estado llorando. Carolina, su voz temblaba. Necesito hablar contigo. Hay cosas que necesitas saber sobre mi madre. La miré con desconfianza, pero algo en su expresión me hizo escuchar. No soy su hija, soltó Catalina. Regina me adoptó cuando era bebé, me crió para ser parte de su plan, para ayudarla a infiltrarse en familias adineradas. He sido su peón todo este tiempo. Catalina procedió a contarme una historia que parecía sacada de una película de suspense. Regina había construido una red de influencia utilizando niños adoptados, criándolos para ser sus agentes en diferentes empresas y familias importantes. Hay otros como yo, continuó Catalina, en otras empresas, otras familias. Regina tiene un plan mayor. Y tu arresto solo fue un contratiempo en sus planes. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque estoy cansada, respondió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Cansada de ser una pieza en su juego. ¿Y por qué? Dudó un momento. Tu padre fue el único que me trató como a una verdadera hija, no como una herramienta. En ese momento, mi teléfono sonó. Era el detective González. Señorita Martínez, Regina ha escapado durante su traslado a la prisión federal. Mi sangre se heló. Catalina palideció. Ella vendrá por ti, susurró Catalina. Por ambas. No perdonará esta traición. Los siguientes días fueron un frenesí de actividad. Trabajé con el detective González y un equipo especial de investigadores para desmantelar la red de Regina. Cada día descubríamos nuevas conexiones, más personas involucradas, más empresas comprometidas. Implementé medidas de seguridad extremas en la empresa y en mi vida personal. Catalina, sorprendentemente, se convirtió en una aliada valiosa, ayudándonos a entender cómo operaba Regina y a identificar a otros hijos plantados en diferentes organizaciones. Una noche, mientras trabajaba tarde en la oficina, las luces se apagaron repentinamente. El sistema de seguridad se activó, pero algo estaba mal. Impresionante. La voz de Regina resonó en la oscuridad. Realmente ha superado mis expectativas. Carolina emergió de las sombras, elegante como siempre, pero sus ojos brillaban con una locura fría. ¿Sabes por qué elegí a tu padre? Continuó, acercándose lentamente. No fue solo por su dinero, fue por ti. Vi potencial en ti, el mismo fuego que yo tenía a tu edad. Podrías haber sido mi mejor creación. Lo siento, Regina, respondí, manteniendo la calma mientras activaba discretamente la aplicación de emergencia en mi teléfono. Pero nunca seré como tú. No, serás mucho mejor, sonrió, sacando un arma. O estarás muerta. Tú eliges. Lo que Regina no sabía era que no estaba sola. El detective González y su equipo habían estado monitoreando la oficina, esperando exactamente este momento. Cuando Regina se distrajo con un ruido en el pasillo, aproveché para desarmarla. La pelea que siguió fue brutal. Regina era más fuerte de lo que aparentaba, años de práctica en el arte del engaño y la violencia evidentes en cada movimiento. Pero yo tenía algo que ella no, la verdad y la justicia de mi lado. Cuando los agentes finalmente la sometieron,
Regina me miró con una mezcla de odio y admiración. Eres igual a tu madre, escupió. Ella también creía en la justicia. Mira dónde terminó. Te equivocas, respondí mientras la esposaban. Soy la hija de ambos padres. La integridad de mi madre y la astucia de mi padre. Y a diferencia de ti, usaré esas cualidades para hacer el bien. El caso Regina Vázquez se convirtió en uno de los mayores escándalos financieros y criminales de la década. Su red de influencia se extendía por 3 continentes, involucraba a docenas de empresas y había causado la muerte de al menos 5 personas, incluyendo a mis padres. Catalina testificó contra ella, junto con otros hijos, que finalmente se liberaron de su control. Regina fue sentenciada a cadena perpetua, sus activos fueron confiscados, y su imperio criminal se desmoronó. Un año después, Martínez Inmobiliaria se había transformado. Implementé políticas estrictas de transparencia y ética empresarial. Establecí una fundación en nombre de mis padres para ayudar a víctimas de fraude corporativo y apoyar a niños adoptados. Catalina, después de mucha terapia y trabajo personal, se convirtió en la directora de la fundación. Su experiencia y comprensión del trauma que sufrieron otros niños como ella la convirtió en la persona perfecta para el papel. En el segundo aniversario de la muerte de mi padre, visité su tumba junto a la de mi madre. Coloqué flores frescas y me senté entre las 2 lápidas. Lo logramos, papá, susurré. Mamá, tu muerte no fue en vano. La verdad salió a la luz, y tu legado de integridad vive en cada decisión que tomo. Mientras me alejaba del cementerio, mi teléfono sonó. Era María. Señorita Martínez, encontramos algo más en los archivos antiguos. Algo sobre una cuenta en Suiza, sonreí. Algunas historias nunca terminan realmente. Siempre hay más verdades por descubrir, más justicia por hacer. Pero esta vez, estaba preparada para cualquier cosa. Porque al final, aprendí que el verdadero poder no está en el dinero o la influencia, sino en la verdad y la integridad. Y esas son armas que nadie puede quitarte.